Un bicho palo que dice: a veces me siento como que soy invisible. A lo que contesta una mariquita: esto tiene pinta de que alguien necesita un abrazo. ¿En serio? ¿Te estás cachondeando de mí? ¿Conocéis el franquismo? ¿Sabéis cómo se vivió en aquella época? Pues bien, no os perdáis este interesante vídeo. ¡Adelante! El franquismo fue un sistema político dictatorial establecido en España entre los años 1939 y 1975, dirigidos por el general Francisco Franco. En él se pueden distinguir dos etapas: una primera etapa, conocida como totalitaria, que va desde 1939 a 1959, y una segunda etapa, conocida como tecnócrata, que va desde 1959 a 1975. Los principios ideológicos del franquismo fueron: militarismo, en el que atribuía al ejército el papel de defensor de la unidad del Estado; antiliberalismo, en el cual mostraba su rechazo a la democracia y solo permitía la existencia de un solo partido político; nacionalismo, centralismo y catolicismo, en el que defiende la patria mediante un Estado unitario y siendo la religión católica la oficial del Estado. Imperialista, España mantenía una vocación de imperio, entendido como la difusión de principios espirituales por el mundo. Y anticomunismo, al entender que estaba enfrentado con los valores cristianos, además de ser considerados enemigos de España. Los apoyos que tuvo Franco fueron el ejército, la falange española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, la Iglesia católica, aunque en los años 60 un sector de la Iglesia se desvinculó del franquismo, los monárquicos y grandes propietarios de tierras, agricultores, clase media rural, empresarios industriales y la pequeña burguesía de las provincias. Durante el franquismo, España se configuró como un Estado centralizado, en el que no había autonomías y sí una única administración y una unidad lingüística; confesional, en la que la religión católica era la oficial del Estado; social, en el que el Estado intervenía para evitar cualquier problema; y tradicionalista, corriente de pensamiento español del siglo XIX, del que recogió las glorias de la España imperial de los reyes católicos y de los Habsburgo. La política interior se divide en dos etapas: la etapa totalitaria, desde 1939 a 1959, en el que la jefatura de Estado correspondió a Franco, y el gobierno estaba formado por falangistas, militares y personalidades católicas nombradas por Franco. La etapa tecnócrata, de 1959 a 1975, en el que se dio la separación entre la jefatura de Estado, para Franco, y la del gobierno, que Franco delegó en 1973 en el almirante Luis Carrero Blanco. Además, designó al príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor a título de rey. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista se inició con una política de neutralidad, pero en unos meses pasó a ser no beligerante y mantuvo una política de amistad con Italia y Alemania, puesta de manifiesto con la creación de la División Azul, unidad militar de voluntarios enviada para combatir al lado de los alemanes. Cuando la guerra empezó a ser desfavorable para las potencias del eje, se volvió a declarar neutral. Esto provocó una etapa de aislamiento internacional y no se benefició del Plan Marshall. Además, fue excluida de la ONU y de la OTAN. Coincidiendo con la Guerra Fría, el anticomunismo franquista y la situación estratégica del país fueron valoradas positivamente por el bloque occidental.
En 1953 se firmaron varios acuerdos. Uno fue con el Concordato de la Santa Sede, en el que se garantizaba la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad española, y un acuerdo bilateral con Estados Unidos, por el que este país concedía a España una importante ayuda económica a cambio de establecer bases militares en suelo español. Además, en 1955, España fue admitida en la ONU. En la década de 1940, la economía tuvo como objetivo principal la autosuficiencia económica, conocida como autarquía. Para conseguirlo, se aplicó un intervencionismo estatal basado en un rígido control sobre la producción agrícola e industrial, los precios y los salarios. Las propuestas tuvieron poco éxito, por lo que la economía se estancó, y la penuria y la escasez se convirtieron en el día a día de gran parte de la población, que vio cómo surgía un amplio mercado negro, que favorecía a una minoría de especuladores. La consecuencia de todo esto fue un retroceso industrial, una reducción de la producción agrícola y una reducción de los intercambios comerciales, que dio lugar a una inflación de los bienes y servicios y con ello la disminución de los salarios y el aumento del paro. El desarrollo económico español se produjo cuando Franco introdujo en el gobierno a los tecnócratas, grupos de técnicos vinculados al Opus Dei, que elaboraron un conjunto de medidas para acabar con la autarquía, impulsar la economía de mercado y aumentar la producción. A estos hechos se sumaron varios motores que reforzaron el progreso económico. El turismo y la migración a Europa y América incrementaron la entrada de divisas que equilibraron la deficitaria balanza de pagos. Las inversiones extranjeras, principalmente con Estados Unidos, en los sectores automovilístico, energético y químico, convirtiéndose en el 10º país del mundo. Destacaron también la producción de barcos y de cemento y acero. Las repercusiones positivas de todo esto fueron un aumento de la producción industrial, de las exportaciones y de los salarios. Y las repercusiones negativas fueron un éxodo rural, grandes desequilibrios demográficos y económicos entre el mundo rural y el mundo urbano, y además entre regiones, y dependencia del exterior, al carecer de tecnología, capital y fuentes de energías propias. Durante el primer franquismo, gran parte de la sociedad sufrió de escasez y penurias económicas. La educación, mayoritariamente en manos de la Iglesia, transmitió los valores tradicionales. La mujer, en la familia tradicional, cumplía el papel de esposa y de madre. Durante estos años, la sección femenina se encargaba de enseñarlas cómo debían organizar la vida familiar, atender al esposo, criar a los hijos, saber cocinar, planchar y limpiar. Durante el segundo franquismo, mejoraron las condiciones de vida de la población. Se produjo un cambio en los valores y se reivindicaron mayores libertades políticas, económicas y culturales, lo que provocó un aumento de la conflictividad social. La incorporación de la mujer al mundo laboral confirmó el cambio de una mentalidad tradicional, mujer, esposa y madre, a otra moderna, mujer independiente, de la sociedad española. Este cambio estuvo relacionado con la expansión del turismo, la publicidad, la televisión y el cine, que proyectaban un modelo de mujer diferente al franquista. Y el vídeo ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado y ¡hasta la próxima!